Hello, how are you? Okay. Today we're going to start Unit 2 from the Theory book del libro de teoría, la unidad 2. ¿Sí? Tenemos singular and plural nouns. ¿Sí? Serían plurales y singulares de los sustantivos. Los sustantivos, como todos ya tienen que saber, son palabras que nos identifican, ¿sí?, los nombres de las cosas, nombres de personas, lugares, ¿sí? Estos son sustantivos. Bueno, ahora vamos a ver cómo formamos el plural de estos sustantivos, ¿sí? Bueno, como se sabe, generalmente los sustantivos propios, ¿sí?, como los nombres, no tienen un plural, ¿sí? Solamente que yo quiera referirme, no sé, a los Marcos, yo digo, por ejemplo, las Joanas son tal cosa, todas las Joanas, ahí sí, pero no es así. Generalmente no tienen un plural, solamente los sustantivos que son más que nada comunes, ¿sí? Bueno, a ver, acá tenemos ejemplos. Por ejemplo, yo digo, primero para el singular, ¿sí?, yo voy a usar a o an, ¿sí? A o an significa uno o una o un, ¿sí? A o an, ¿sí?, es uno, una, un. A vamos a usar con palabras que empiezan con consonante y an con palabras que empiezan con vocal, ¿sí? Entonces yo digo, por ejemplo, it's a book significa es un libro, o it's a watch es un reloj, ¿sí? O it's a diary es un diario. Diario de escritura, así de que uno cuenta todo lo que hace en la semana y todo eso, ¿sí? Bueno. O puedo decir it's an umbrella, es una sombrilla, o it's an identity card, es un documento, ¿sí? Documento de identidad, ¿sí? Bueno. Vieron que eso es para decir uno o una. Ya, en el plural, ¿sí? Entonces acá voy a usar it's como para decir esto es, ¿sí? Yo digo, it's a book, esto es un libro. It's a watch, esto es un reloj, y así. En el plural vamos a usar their, they are o their, que estos son, ¿sí? They are books, ¿sí? Bueno, entonces, la primera regla es que generalmente vamos a agregar S a la palabra para formar el plural, ¿ok? Luego, vamos a tener diferentes excepciones, ¿sí? Acá, ¿sí? Por ejemplo, como ven, generalmente agregamos S, ¿sí? Pero en las palabras que terminan en CH, SH, S y X, y en algunos casos la O, ¿sí?, ya se le agrega ES, no la S. Por ejemplo, watch, que era reloj, o box, que es caja, que termina en CH o en X, ¿sí? Quedan watches o boxes, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces yo cuando tengo la palabra terminada en esas letras, para formar el plural, para poner que sean más, ¿sí?, pongo ES. Luego, si yo tengo una palabra que termina en Y como country o dictionary, ¿sí?, y antes de la Y yo tengo una consonante. Consonante quiere decir que no es vocal, ¿sí? Voy a cambiar la Y por la I latina y agrego ES, ¿sí? Por ejemplo, country queda countries o dictionary, dictionaries, ¿sí? Va a cambiar la Y por la I latina y agrego ES si yo tengo antes de la Y final una consonante, ¿sí? Bueno, luego acá, lo que dice acá, we use a o an with singular nouns. Usamos a o an para sustantivos en singular, porque acuérdense que era uno, una o un. We use an with a noun beginning with a vowel, ¿sí? An vamos a usar con un sustantivo que empieza con vocal. Usamos a con un sustantivo que empieza con una consonante,
¿sí? Con una consonante, ¿ok? Y no usamos a y an en el plural, ¿sí? Bueno, acá hay algo que está bueno tener en cuenta también, que es el artículo de, THE, de, que significa el o la o los, ¿sí? Más que nada, ¿sí? Por ejemplo, look at the board o answer the question. Cuando es algo único o algo específico que yo me estoy refiriendo, voy a usar el o la, ¿sí? Por ejemplo, look at the board es mira al pizarrón. Sabemos que es el pizarrón, este pizarrón que te estoy diciendo, ¿ok? O answer the question, responde la pregunta, ¿sí? La pregunta que yo te estoy haciendo, ¿sí? Entonces es algo que es definido, ¿sí? Acá dice, we use the when we know which board question, etc. ¿Ok? Cuando sabemos cuál es la pregunta, cuál es el pizarrón específico que me está diciendo, ¿sí? We use the with singular and plural nouns. Usamos de, ¿ok? Para plural o singular, ¿sí? Podemos decir the board, el pizarrón, o the questions, las preguntas, ¿ok? Bueno, eso por un lado. Luego acá, we add s or es to make plural nouns. Yes. Usamos ahí lo que yo dije, agregamos s o es para formar el plural. With two-word nouns, we add s or es to the second noun, ¿sí? Cuando tenemos dos palabras, ¿sí? El plural va en la segunda palabra. Por ejemplo, credit card, tarjeta de crédito, es credit cards, ¿sí? Tarjetas de crédito. En cards va a ir la S, ¿ok? Bueno, y así también tenemos algunas palabras que no se le agrega la S ni la ES, que son plurales irregulares, que cambian totalmente una letra o dos letras o varias. Por ejemplo, a man, o sería a man, es un hombre, y men son hombres. A woman, una mujer, woman, mujeres. A child, un niño. Children, niños o hijos, ¿ok? A person, una persona. People, gente o personas, en plural, ¿ok? Bueno, van a pasar a la siguiente página que tienen acá, los ejercicios, ¿sí? Bueno, la primera parte es completar con a o an, ¿sí? Según la regla, ¿ok? Según la regla que tengan. Acuérdense que a usábamos cuando la palabra empezaba con consonante y an cuando la palabra empezaba con vocal. Y luego, estas palabras van a poner en plural, ¿sí? Primero fíjense si no tienen un plural irregular, ¿sí? Que tenga que cambiar una letra o dos. Luego se fijan si hay que agregar es, ¿sí? Y luego, por último, ven si va la S, ¿ok? Bueno. Y acá dice, write the sentences with it's o they are, ¿ok? Usando it's o they are. Acuérdense, cuando está en singular la palabra, vamos a usar it's, como esto es, ¿sí? Y agregamos it's a o it's an. Y cuando es en plural, vamos a usar they are, estas son, y la palabra en plural, ¿ok? Bueno, se fijan si la palabra está en singular o en plural, y ven si van a usar it's o their, ¿ok? Ok, luego van a ir al grammar, donde dice 2A, ¿sí? Más atrás en su cuadernillo, ¿sí? Donde dice singular and plural nouns, ¿sí? Singular y plural. Esto sería en su cuadernillo de práctica,
¿sí? Lo anterior estaba en el cuadernillo de teoría, ahora vamos a la práctica. Bueno, primero, completar el singular, la columna del singular, que dice singular arriba, con a o an, primero, ¿sí? Y luego poner la palabra, ¿sí?, al lado en plural, ¿sí? Lo mismo que tuvieron que hacer en el otro, van a hacer aquí, ¿sí? Luego, look at the pictures, yes. Write a question with it or they and complete the answers. ¿Ok? Tienen que hacer una pregunta y responderla. ¿Cómo? Fíjense. Cuando son muchos en la imagen, muchos del mismo objeto, digo la pregunta, what are they? ¿Qué son estos? ¿Sí? ¿Qué son? What are they? ¿Qué son estos? ¿Sí? Y luego voy a responder, they are, estos son, y ahí, ¿qué es lo que son? Pencils. Pencils son lápices. Estos son lápices en plural, ¿sí? Porque son muchos. Pencils, ¿ok? En cambio, si yo tengo un objeto solo, uno solo, acá tengo una lámpara, ¿sí? Pregunto, what is it? ¿Qué es esto? ¿Sí? Y voy a responder, it is, esto es, y ahí agrego a o an, depende de la palabra, y ahí lamp, la palabra, ¿ok? Depende si la palabra empezaba con consonante, voy a usar a, y si empezaba con vocal, an, ¿ok? Entonces, ¿qué es esto? Esto es una lámpara. Y así lo mismo van a tener que hacer con todos, ¿ok? Bueno, acuérdense que ustedes tienen en la teoría, en el cuadernillo de teoría, tienen objetos comunes, ¿sí? Les conviene hacer primero los objetos comunes que tienen ahí en la teoría, ¿sí? En la teoría que yo les mandé que ustedes hagan solos, y ahí van a tener las palabras. Si no, buscan en el diccionario cómo se dice el objeto que tienen acá y lo hacen, ¿sí? ¿Ok? Bueno, esa es la tarea de la semana.